Este silencio confronta un tanto con el bullicio de hace pocas horas, de días pasados, cuando todo era estar organizando y planeando la noche del 31 para esperar esa campanada que nos indicaba que el año nuevo estaba llegando. Estaba esa preocupación, si es que se puede decir preocupación, de que todos los detalles estuvieran previstos, suplidos, para que no faltara nada en la mesa, y estar muy atentos para después del abrazo y del saludo, del deseo de un feliz año nuevo, pudiera estar todo al mínimo detalle cubierto. Lo cierto, lo concreto es que ya estamos en el 2026 y llegó el año nuevo. Y bueno, ahora han pasado ya unas horas y todo parece volver a su cauce normal. Hay el silencio, la expectativa de lo que este 2026 nos depara. Es una fecha que desde nuestras emociones, desde nuestra psicología, nos lleva a estar diciendo, bueno, ahora, perdón, le voy a decir si pueden alcanzar un vasito de agua, porque ando con mucha tos y hay una garraspera. Les decía, tiempo para estar mirando el año que ya transcurrió y que quedó en el pasado, pero con proyectos, con esos sueños que quizá vienen con un poquito de atraso, pero volvemos a renovarlo y, bueno, nos creamos un compromiso con nosotros mismos de decir, bueno, este año voy a cumplir o voy a llegar a esta meta. Gracias, Mauricio. Y bueno, cada uno tendrá lo suyo. Y seguramente, como somos Iglesia de Cristo, dentro de esos proyectos, de esas metas, nos habremos fijado también metas espirituales. Y hace falta de mucha sinceridad y de mucha valentía para estar mirándonos y estar pensando corregir algo que en el 2025 no lo estuvimos haciendo bien, y usted ponga en su lista lo que realmente sabe que le ha molestado de usted mismo, aquellas cosas que se propuso hablando en terreno espiritual y, bueno, nota que sigue siendo una debilidad. Entonces, este tiempo de transición que nos hace tan bien porque decimos es año nuevo, qué bueno es que estemos pensando y reflexionando al respecto. Pero también cabe la posibilidad, y es un riesgo que todos los cristianos corremos, en que estemos tan conformes con nosotros mismos, estemos tan conformes como a dónde hemos llegado, y decimos, nos aprobamos a nosotros mismos, y eso nos deja sin esa expectativa de profundizar con nosotros mismos y dejar y ver la obra de Dios transformadora en nuestras vidas. Decía, es un riesgo que todos los cristianos corremos, el de quizá decir, porque por ahí tenemos muchos años ya de conocer a Jesucristo como nuestro Salvador, porque tenemos muchos años en la congregación, entonces decimos, la verdad yo estoy bien. Me veo, me analizo, me apruebo.
pero corremos un riesgo, porque si algo el Señor nos dijo que Él comenzó una obra en nosotros y no se va a detener hasta el día de Cristo. Eso significa que algo seguramente en nuestras vidas Dios quiere seguir haciendo. Escuchaba una de las frases que decía Florencia, y es tan importante saber y contar, tener la más absoluta seguridad que el Señor quiere hacerlo en nuestras vidas. Si hay algo que nosotros tenemos que tener plena conciencia, que va a depender al 100% del lugar que nosotros le demos para que el Espíritu Santo siga moldeando en nosotros y dejar lo que Él quiera dejar en nuestra vida y quitar lo que Él quiera quitar de nuestra vida. Y el pasaje que voy a estar compartiendo con ustedes tiene algo que ver, porque les voy a relatar un pasaje muy conocido, pero que yo lo llamo el fracaso. Y seguramente algo de esto le habrá pasado a estos hombres, porque les salió mal, porque no pudieron, porque no sabían qué es lo que les había pasado. Y a lo mejor les pasó lo que yo les contaba recién, de que ya estaban completos, de que estaban bien. Y entonces en esa confianza, que sin darse cuenta fue confianza en sí mismos, las cosas les salieron mal, y yo agregaría vergonzosamente mal. El que quiere buscarlo, voy a estar leyendo allí en Marcos, en el capítulo 9, a partir del verso 14. Y dice la Escritura, muy conocida por cierto, les voy a leer todo el episodio, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias, oh Dios, por este tiempo en tu casa de oración. Te alabo y te bendigo, Dios,
porque nos has dejado tu palabra. Y ahora, Señor, en tu nombre, encomiendo esta tu palabra. Señor, te ruego por nuestros corazones, por nuestro entendimiento, para que tu Espíritu Santo nos ministre con tu palabra, Señor. Gracias por cada vida aquí presente. Que tu gloria y realmente tu presencia sea tan notoria y tu ministración tan cierta en nuestras vidas en esta tarde. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesucristo. Amén. Aquí encontramos una situación, como les estaba anticipando, de los discípulos. Si podríamos decir, impotencia, no pudieron. Si ustedes miran y observan cómo está el pasaje, los discípulos estaban allí, este padre había traído a sus hijos, se había amontonado gente, y los discípulos totalmente sin fuerza, sin poder ante la situación, esto corre por mi cuenta, estaban siendo avergonzados y los escribas, entendidos en la palabra, estaban ahí martirizándolos y demostrando que todo lo que ellos venían haciendo no tenía sentido. El fracaso estaba representado porque este muchacho estaba bajo el poder del demonio y los discípulos nada podían hacer. En esta instancia es que Jesús llega y encuentra. Y muchas veces el Señor me hace sonreír porque Él, perfecto hombre y perfecto Dios, sabía perfectamente, pero cuando llega lo van a buscar, lo saludan y Él pregunta, ¿qué disputáis con ellos? Y la multitud va a responderle, pero aparece un hombre. Este hombre era el papá de este muchacho. Y le dice, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y le explica lo que va pasándole, lo que le sucedía. Y donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y permítame decirle que este pasaje habla sin ningún tipo de dudas de un tema netamente espiritual. Hay otros casos en la Biblia que podemos estar pensando en una enfermedad, estamos pensando en algo físico, pero acá netamente estamos hablando en una lucha espiritual porque estaba este chico poseído por el demonio. Y esto me hace pensar y recordar que la obra que el Señor Jesucristo hizo, pero la obra que nos envió a hacer a nosotros es deshacer las obras del diablo. Y estamos hoy en el día 4 del 2026. Y lo que les decía de planificar, de ver qué meta, cuál es el objetivo que tenemos para este año. Y dije, alguna meta seguramente espiritualmente nos hemos puesto. Y yo me pregunté y les pregunto, ¿cómo nos fue en el 2025? ¿Tuvimos realmente victoria sobre victoria en el terreno espiritual? ¿O hemos pasado al 2026 con algunas debilidades, con algunas cosas, pero nos acomodamos y tenemos el riesgo de conformarnos quizá porque, como decía, nos aprobamos a nosotros mismos? Y vamos a comenzar un 2026 que quizá sea parecido a otro año y a otro año. Pues esa no es la voluntad de Dios. El Señor, esa obra que ha comenzado en cada uno de nosotros, la quiere profundizar. Y podemos realmente cantar como hemos cantado, Señor, abre los cielos. Y yo estoy cierto que el Señor lo quiere hacer. Pero no nos engañemos.
Va a depender que en este 2026 cuánta búsqueda, cuánto lugar le demos para que Él esté obrando en nuestras vidas. Porque el Evangelio de Jesucristo no comienza en el otro, sino comienza en mí. Y aquí está esta situación en donde no habla ningún discípulo. El Señor se está enterando de lo sucedido. El papá le relata y le cuenta cosas realmente terribles. Fíjense cuál es la respuesta que el Señor, cuando escucha el final de las palabras del papá de este muchacho, dice, y no pudieron. Y respondió el Señor y le dijo, oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Algunos piensan que esta frase fue para los discípulos, como diciéndole, miren, no, esta frase fue en general, para los que no conocían realmente quién era en verdad Jesucristo. Era para los escribas que estaban tan llenos de tanta teología, vamos a decir, pero que cero de vivencia, de una vida en santidad, de una vida de estar plenamente buscando a Dios, de que Él siga transformando. Ellos lo que tenían era letra, pero no tenían espíritu. Los discípulos, hasta acá no aparece ninguna palabra. Me los imagino sonrosados, obnubilados por la situación. Y hermanos, ellos tenían algunas cosas que ya habían vivido. Ellos ya habían obtenido éxitos, porque ellos habían salido, recuerda cuando el Señor los envía, y volvieron maravillados diciendo, Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios y sanaban enfermos. ¿Pero qué les había pasado? ¿O este demonio era diferente? ¿O el nombre de Jesús no estaba dando resultado? Y aquí los encontramos y el Señor dice, estas palabras están desde su corazón, generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Que el Señor, en su misericordia, en este 2026, mis amados hermanos, queridos hermanos de San Andrés, nos libre de estar pensando en transitar un año en donde sea tan horizontal, tan chato, en el cual, como siempre repito, vamos a estar presentes cada domingo y vamos a estar en reunión de la mesa del Señor, pero íntimamente sabemos que no está pasando nada. Y no se olvide que este relato está confrontando con las tinieblas. Y el diablo tiene sumo interés, porque es padre de mentira, de obnubilarnos, de entretenernos, de hacernos creer una situación en la cual no es real en nuestra vida. Pero nosotros seguimos pensando que estamos bien. Hermanos, no quiero ser malentendido, no estoy acusando a nadie. Yo estoy hablando primero de mi propia vida. Pero hermanos, yo le invito a que usted también, ahora en estas primeras horas del 2026, se pregunte muy seriamente, Señor, como dijo el apóstol Pablo, primero dijo, ¿quién eres? Y lo otro, ¿qué quieres que haga? Y el Señor lo que primero que quiere que hagamos es buscarlo y dejar que Él siga obrando en nuestras vidas. Observemos que el Señor no lo dice acá, pero le está dando ahora sí, sin anunciarlo,
una lección así a sus amigos, a sus discípulos. Porque cuando le traen el muchacho, y dice el verso 20, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. El diablo haciendo un show. ¿El Señor qué hizo? Por eso le digo, estaba dando una lección a los discípulos. No le dio importancia a las payasadas dolorosas, pero payasadas al fin que estaba haciendo el demonio, sino que se dedica y le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el Padre, en forma tan dolorosa, le responde, desde niño. Hermanos, este hombre, el relato nos habla de un muchacho, desde niño, cuántas cosas había pasado en su corazón, cuánta impotencia tuvo que ver y tener, y cuando venía el demonio y se le antojaba y quería matarlo echándolo en el fuego o en el agua, y él no podía hacer nada. Porque las luchas espirituales, si no estamos en Cristo, se está condenado a la más rotunda derrota. Y el Padre le relata lo que le hacía el demonio. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Qué importante es lo que Jesús hizo. Le prestó atención al que sufría. Le prestó atención al que realmente estaba desesperado. Y es una de las cosas que como cristianos, como Iglesia de Cristo, tenemos que tener muy presente. Tenemos que tener el oído muy atento. Había un viejo himno que decía, tan dulce es la voz del Señor, mas me ordena ir doquier la pena esté. Y saben, he encontrado en mi revisión que quizá, y esto lo he dicho y lo repito porque es algo que está dando resultados, estamos muy cómodos, hermanos. Entonces, doquier la pena esté, y a lo mejor no tenemos tiempo, o a lo mejor tenemos que revisar y tenemos que administrar mejor nuestro tiempo para prestar oído al que sufre, al que está en dolor, en necesidad. Los discípulos estaban, pero habían quedado desdibujados. Hombres que habían estado con Cristo, hombres que habían echado fuera demonios, pero ahora parece que estaban vacíos. Yo digo, ¿qué les pasó? Y me doy cuenta del otro riesgo, porque la palabra del Señor nos alienta y nos está exhortando a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Y se acuerda que les decía que a lo mejor pensamos que estamos bien y nos relajamos y nos acomodamos? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que tenemos que estar como Jesús lo hizo, escuchando y preguntando para que realmente el hablar, el contar, el compartir la carga, ya ese solo hecho es ayudar a la otra persona. Pero en esa charla surge una frase que es tan conmovedora porque dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjese que no son palabras que tengan la certeza más plena. Son palabras que tienen mucha duda, mucha incertidumbre. Si puedes,
si puedes. Muchas veces, cuando he pasado por circunstancias de mucha adversidad, les confieso, yo también duda, porque cuando los dolores son grandes y uno le dice, Señor, si podés. Recuerdo cuando yo recibí a Jesucristo, cuando Él me salvó, mis palabras que no fueron espirituales, yo quería que el Señor me librara de lo que me estaba pasando. Le dije, Señor Jesús, si querés, si podés, salvame. No de la salvación eterna, salvame de lo que me estaba pasando. Y este hombre con esa me conmueve porque con total sinceridad le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y estoy seguro que esas mismas palabras le habrá dicho a los discípulos, ayúdenme, si pueden, hagan algo. Y la respuesta, lo que había sucedido con aquellos hombres, los discípulos de Jesús, fue un fracaso, fue impotencia. No pudieron. A lo mejor estaban corriendo el riesgo de que como estaban todos los días con Jesús, pensaron que ya estaba. Y a lo mejor corrieron el riesgo de convertirse en buenos religiosos. Siempre estamos con Jesús. Pero la palabra es tan clara y dice que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. Qué buena pregunta para hacernos. Hemos sido oidores y hacedores de la palabra y ya estamos instalados en este 2026 con esa misma actitud, o nos damos cuenta que hemos sido oidores y quizá hemos sido coleccionistas de sermones, 52 sermones al año. Hermanos, es urgente, reflexionemos para que este 2026 la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, sea cumplida en nuestras vidas, sea cumplida en este templo, sea cumplido en este barrio, sea cumplido donde nosotros vivimos, porque somos sal y porque somos luz. Aquí el Señor le contesta, y le contesta con una respuesta compuesta, porque en primer lugar, le dice, si puedes creer, era la condición. Al que cree, todo le es posible, la afirmación. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, y también le respondió con una respuesta compuesta, creo. Pero después vino una súplica, un clamor. Ayuda, ayuda mi incredulidad. El Señor tomó las riendas, echó el espíritu y el chico, el muchacho, quedó como muerto, fue libre. Pero algo estaba pasando. Ahora sí los discípulos iban a hablar. Ahora los discípulos de ser protagonistas pasaron a ser espectadores de lo que Jesús estaba haciendo y de lo que Jesús había hecho. El problema, por así decir, estaba resuelto. Jesús pudo, los discípulos no. Es para pensarlo, porque nosotros estamos predicando y hablamos y escuchamos durante todo el tiempo que conocemos las Escrituras y citamos y nos decimos pasajes de la Biblia. Yo ruego al Señor y le suplico y yo quiero para mi vida y quiero para nuestras vidas en este 2026 que la palabra del Señor cuando salga de nuestras bocas sea con poder, no el nuestro, sino con presencia de Dios. Y miren que el Señor, cuando les preguntan estos hombres que seguramente estarían turbados por lo ocurrido, dice que cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y sabe,
En el verso 29 me hace pensar mucho porque el Señor dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y permítame darle una interpretación de cómo es como Dios me habló. Yo creo que este pasaje es para la iglesia de Cristo de este tiempo. Siempre lo fue, pero ¿y por qué lo digo? Porque el Señor le está diciendo que este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Jesús estaba con ellos. Su oración podía ser diálogo, pero ayuno. ¿Se acuerda cuando los discípulos de Juan el Bautista, se acercan y le están diciendo al Señor, casi quejándose, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús le dijo, parafraseándolo, que estaban de fiesta porque el esposo estaba con ellos. No era tiempo de ayunar, pero ya va a llegar el tiempo en donde van a tener que ayunar. Pues hermanos, el tiempo hace mucho que llegó. Y la solución, la fortaleza es si realmente queremos que se abran los cielos, si realmente vemos que en nuestra vida hay hambre y sed de búsqueda de Dios. Entonces, no como un deber, como casi una obligación, sino que la oración tiene que llegar a ser un disfrute, una necesidad, un hambre espiritual que tengamos que decir, me voy 5 minutos y buscando el refugio de la habitación donde fuere, porque quiero estar para que el Señor me ministre. Que el Señor ponga en nuestros corazones esa hambre y esa sed de Él. Que el Señor ponga en nuestros corazones esa hambre y esa sed de meditar en su palabra, porque hermanos, en la vida cristiana no hay secretos. Podemos congregarnos, podemos servir, podemos estar en todos los ministerios, pero si nuestra vida de oración y le agregamos el ayuno y la vida de la meditación en la palabra no sucede, entonces corremos el riesgo, como le pasó a los discípulos, de tener una vida cristiana impotente, de fracaso, muy religiosa, pero que no va a tener ese fruto que el Señor quiere que cada hijo y cada hija de Él tenga. Por lo tanto, podría agregar alguna otra cosa, pero yo quisiera dejar esta exhortación de la palabra acá, porque quizá necesitamos ser como este hombre, como este padre, y poder decirle también en esta noche, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Miren, hermanos, hay un mal que nos está azuzando desde siempre a la Iglesia de Cristo. Primero, el hecho de, como les dije en otra oportunidad, es la cara de pava, siempre sonriendo. Pero no esas caras largas. Y me da la impresión que quizás debemos andar con la cara larga porque estamos dándonos cuenta que algo nos está faltando. Y ese algo es más búsqueda de Dios, más presencia de Dios, para que realmente podamos en Él, en sus fuerzas, bajo la dirección de su Espíritu, correr haciendo su voluntad. Que así sea en este 2026. Va a depender no de lo que el Señor quiera, sino de lo que nosotros permitamos que Él haga en nuestras vidas. Padre, te doy gracias una vez más. Señor,
tú has dejado en tu palabra a este hombre que con tanta sinceridad te dijo que te creía, pero te pidió ayuda con su incredulidad. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que realmente ministre nuestras vidas. Señor, que ministres mi vida para que realmente te conozca, te conozcamos y para que crezcamos en esa confianza plena, no solo de que vos nos amás, de que vos estás, sino, Dios, que creamos que vos lo que decís lo cumplís. Ayúdanos, Señor, para que en este 2026 esa sea nuestra realidad. Gracias por tu palabra. Una vez más, gracias por este tiempo y gracias por la libertad que nos das de reunirnos en tu nombre, en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos.